Buenos días, largamos hoy una visita con el supermercado. ¿Qué vamos a visitar hoy? Vamos a visitar la góndola de los alimentos dietéticos y para ello invitamos a una persona muy especial que se especializa en lo que son alimentos sin TAC, la licenciada Débora Ávila. Hola Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con conocerte, de volvernos a ver. De volvernos a ver en realidad. Bueno, vamos a ir por la góndola de los alimentos dietéticos. ¿Por qué? Porque generalmente estos alimentos son especiales, no son alimentos de consumo frecuente en toda la población, pero sí son necesarios para el paciente que es celíaco. Débora, contanos un poquito cómo un paciente debuta con su celiaquía. Bueno, primeramente hay que entender que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Es una enfermedad que tiene intolerancia a ciertas proteínas de ciertos cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Bien, que esos entonces son los que conocemos nosotros los famosos sin TAC. Entonces es importante que cuando le diagnostican a un paciente enfermo celíaco, sepa diagnosticar, sepa tener en cuenta este logo que es sin TAC. ¿Por qué? Porque el tratamiento es puro y exclusivamente alimentario. Bien, Débora, y cuando el paciente, por ejemplo, no sabe todavía que es un paciente que es celíaco, ¿bien? Por ahí, ¿qué síntomas pueden llamarle la atención a él como para poder consultar? ¿Qué síntomas tienen generalmente para poder ver una consulta con un médico, ¿no? En realidad. Claro, los síntomas son, bueno, hay dos tipos de celíacos. Tenemos los sintomáticos y los asintomáticos. Los sintomáticos son aquellos que tienen síntomas clásicos, que le decimos nosotros, que son diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso, ¿sí? Que muchas veces consultan por eso. Pero también están aquellos asintomáticos que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que son aquellos que tienen una anemia refractaria o una osteoporosis o una osteopenia, que llegan a consulta con el médico por un factor secundario que cuando les realizan toda la anamnesis necesaria se dan con que es un enfermo celíaco. Perfecto. ¿Qué es lo que hace el médico? Le pide un análisis de sangre para ver si realmente tiene inmunoglobulina, es decir, como es una enfermedad autoinmune, el cuerpo genera anticuerpos. Si esos anticuerpos están presentes es porque hay presencia de algo que está afectando a nuestro cuerpo. Si da positivo, el médico, ¿qué es lo que solicita? Una biopsia. Bien. Se confirma realmente el diagnóstico celíaco con la biopsia. Bien, perfecto. Ahora, siempre consultan los pacientes. De pronto, ellos ya se sacan los alimentos que tienen gluten, ¿bien? Sí. Y por ahí van al médico, ¿bien? ¿Y qué puede pasar en esas circunstancias? Bueno, en ese caso sería un falso negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos de antemano aquello que nos está afectando, como en este caso los alimentos con gluten, cuando nos realicen la biopsia, en este caso, van a poder tomar parte del intestino y puede ser que ver que está sano cuando realmente no está sano, sino que está alterado. Entonces hay parte que está alterada, parte que está sana, parte alterada y parte sana. Bien, entonces en ese caso hay que continuar con la dieta que veníamos haciendo y una vez que esté diagnosticado realmente la enfermedad celíaca en la vida del paciente, recién se retiran los alimentos que están afectando a ese paciente. Bien. Sí, en este caso los alimentos fuentes de gluten. De gluten. O sea, si ante síntomas, los que me mencionaste, el paciente primero que acuda al médico. Que no se saque ningún alimento, ¿bien? Y después allí, una vez que ya se hizo el diagnóstico, recién acudir ¿a quién? A una nutricionista, nosotros somos nutris, ¿sí? ¿Bien? Para que justamente le indiquen el tema alimentario. Bueno, Débora ahora nos va a mostrar un poquito lo que son, miren, estamos ahora justo en la góndola de alimentos sin gluten, ¿bien? Entonces, Débora nos va a comentar un poquito qué es lo que generalmente nosotros le indicamos al paciente una vez que ya tiene su diagnóstico de celiaquía, ¿bien? Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, lo primero que hay que sacar sí o sí en el paciente con enfermedad celíaca son todas aquellas harinas que tienen esta prolamina tóxica, ¿sí? ¿Cuáles son esas harinas? El trigo, la avena, el centeno y cebada, ¿sí? Esas harinas las retiramos. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra alimentación para reemplazarlo a esas harinas? Reemplazamos esas harinas por otras harinas que no tienen estas prolaminas tóxicas. Como por ejemplo, cuando ustedes vayan al supermercado van a encontrar, y es muy fundamental que vean esto, tenemos las premezclas o las harinas que son en este caso, como tenemos ya elaborado, premezcla para panadería, repostería o para preparar alguna preparación específica como los ñoquis, los fideos o las pizzas, que están elaboradas con harina de arroz, fécula de mandioca, fécula de maíz. En otras veces también se puede encontrar harinas de algarroba, de amaranto, ¿sí? Todas estas harinas, si bien aportan hidratos de carbono, pero no tienen estas proteínas que son tóxicas para las personas que son celíacas. Lo que es importante siempre es el tema del logo. Bien, ¿sí? El logo es fundamental. Hay que tener en cuenta, sobre todo miren acá en esta cajita, tenemos dos tipos de logo, ¿sí? Este es el logo que está realmente avalado, ¿sí? A nivel nacional por el INTA. Y esta muchas veces son asociaciones de celíacos a nivel nacional.
A mí lo que me interesa que el paciente celíaco observe es que sí o sí tienen que estar este logo. Perfecto. ¿Sí? Independientemente si está o no esto. Bien. Este es el que me va a garantizar que realmente este producto es un producto libre de prolamina tóxica. Perfecto. Y en caso de que el loguito ese está en negro, porque viste como en en este caso, sí. Acá está en negro, sí, por sí, ejemplo. sí, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Nada más que muchas veces por ahí, por hacer un contraste con la marca, lo utilizan en negro. Tanto en negro como en rojo, como tenemos acá, es lo mismo, ¿sí? Tienen que ser las 3 espiguitas con la marca que diga Sintac. ¿Sí? Perfecto. Bien. Débora, otra consulta. Bien. Sí. ¿Cuántos de estos alimentos, porque estos son alimentos fuentes de cereales, sí, bien, necesita hidratos. una persona promedio, hagamos una persona adulta de unos 70 kilos, bien, ¿cuánto necesita de esto? ¿Por qué? Porque muchas veces una vez que se les diagnostica la celiaquía, quieren comprarse todo Sintac, bien, sí. Y por ahí de pronto no son precisamente alimentos que sean muy económicos, más o menos. Vos en líneas generales, ¿cómo les sugerís? Bueno, yo por ejemplo siempre sugiero, teniendo en cuenta las proporciones normales, que el mismo que a nivel nacional está institucionalizado, claro, de cómo va a ser las guías alimentarias, ¿sí? Entonces, yo sí o sí, como nosotros sabemos, como nutricionistas debemos cubrir cierta cantidad de hidratos de carbono por día. Ajá. Estos alimentos son fuentes de hidratos de carbono. Ahora, cuando yo reemplazo las harinas de trigo por estas harinas, no es que me voy a comer toda la dieta, va a ser estas harinas, sino que ya deben ser fraccionados. Por ejemplo, acá tengo harinas premezcla, voy a elaborar el pan, o en este caso que también estoy viendo que hay panes elaborados, ¿sí? Es controlar las cantidades por día, ¿sí? Dependiendo del estado nutricional del paciente, yo voy a controlar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que el paciente celíaco, de estar en bajo peso, consume gran cantidad de hidratos de carbono porque se llena de panes y harinas, y pasa a un sobrepeso o a una obesidad, que es otra patología, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta en cuanto a la porción. Siempre hay que variar, tanto por ejemplo los fideos, los ñoquis que vemos ahí, siempre introducirlo en la dieta alimentaria diaria, pero con frutas, verduras, ¿sí? Siempre que sea la proporción justa y adecuada. Tal cual como nos dicen las guías alimentarias. Como nos dicen las guías alimentarias, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá ya tenemos lo que son las harinas y estos productos, acá ya son premezcla para ser preparados, ¿bien? Pero por ahí a veces podemos conseguir harina de arroz y otro tipo de insumos para preparar los panes. ¿Con qué ligamos y logramos ese efecto parecido al gluten? Al gluten, sí, algo muy importante. Sobre todo es muy importante tener en cuenta la técnica de elaboración. ¿Por qué? Porque al ser alimentos que no llegan a formar el gluten, necesitan de otros insumos y de otras materias primas, como por ejemplo acá vemos también lo que es la goma sántica. ¿Qué es la goma sántica? ¿Sí? Como dice justamente, dice goma sántica, ¿sí? Es un tipo de materia prima que lo que hace en el caso de la elaboración de pan o de pastas es formar esa textura más uniforme y sobre todo darle esa consistencia más parecida al tipo de pan que nosotros comemos con harina de trigo, ¿sí? Ajá. O muchas veces también se utilizan las féculas de papa, la fécula de mandioca, que lo que le da eso es tener una característica de más suavidad a la hora de degustar el alimento. ¿Por qué? Porque estos son alimentos que son muy bruscos, digamos, a la hora de sentir, porque si utilizamos muchas harinas de arroz, sentimos al paladar la harina de arroz. Entonces es importante combinarlo en cantidades adecuadas y en las proporciones adecuadas con las otras harinas. Bien, te hago una consulta. Acá no estamos viendo féculas. No, eso no estamos viendo acá. En el súper no estamos viendo. ¿Y eso dónde se las puede localizar? Realmente en cualquier otro tipo de súper también se puede encontrar fécula, pero tiene que decir siempre con el logo. Con el logo. Lo que sí no deben hacer es comprar alimentos sueltos, claro, ¿sí? Las féculas claro, ¿por qué? Porque no sabemos, tal vez en el paquete grande dice Sintac, pero puede haber una contaminación cruzada, que eso es muy importante que el paciente celíaco también tenga. Hay pacientes celíacos que son intolerantes, o sea, a la prolamina tóxica, son muy sensibles, ¿sí? En muy pequeña cantidad ya directamente puede desencadenar algún otro tipo de patología. Por eso comprar así suelto, como compramos en el almacén, no es conveniente. Ahora, muchas veces, yo te cuento por ahí mi experiencia, cuando me llega por primera vez un paciente y por ahí me dice, mira, Lore, yo te repito todo el tema de la alimentación, todo, pero a veces yo como una galletita común porque, bueno, es de la que está en la casa, o porque, bueno, bien que también el tema de la contaminación cruzada, ¿no? Pero, ¿qué pasa en esos casos, Débora? Bueno, esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? El paciente celíaco es un enfermo celíaco crónico, o sea, de por vida, ¿sí? Bien. De ahí a que cedan los síntomas es otra cosa. ¿Cuándo ceden los síntomas? Cuando yo hago la dieta. Cuando hago la dieta, yo ya es el único tratamiento. Se me van todos los síntomas, ¿sí? Cuando se me van todos los síntomas no es que estoy sano. E incluso si me hacen un análisis de sangre, me puede salir que las inmunoglobulinas no están presentes. ¿Por qué? Porque no está combatiendo
comiendo con algo, Claro. porque me estoy cuidando con la alimentación. Pero si yo llego a introducir, ya sea una mínima cantidad de harina de trigo o algún alimento que tenga trazas de gluten, Ajá. basta y sobra para que se vuelvan a reaparecer de nuevo toda esta sintomatología. Y bueno, eso va a depender del organismo de cada uno. O sea, que es el permitido que ellos no existe. plantean. No, perfecto, no bien. existe. Bueno, acá ya tenemos lo que son los alimentos, digamos, los que son más complicados y los que hay que reemplazar sí o sí. Pero después la alimentación cotidiana de una persona, ¿sí? Tiene otros alimentos, como por ejemplo tiene el grupo de los alimentos lácteos, tiene el grupo de los alimentos vegetales, tiene las carnes. ¿bien? Algo muy importante con los lácteos que también hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando nosotros compramos el queso, sobre todo los quesos de consistencia dura, como el queso tivo, el queso para rallar, Ajá. es importante que también busquen aquellos alimentos que tengan el logo sin tag. ¿Por qué? Porque Vamos a eso ver si conseguimos alguno. Sí. Porque esto que venden, por ejemplo, sobre todo en los negocios del barrio, Ajá. ¿sí? ¿Qué es lo que le hacen? Muchas veces ponen harina encima para poder conservarlo más. Ah, Entonces muchas veces no sabe el paciente, consume eso Ajá. y empieza a sentir sintomatología y no sabe por qué es. ¿sí? Ah, O en otra perfecto. cuestión, o otras veces también pasa de que el queso está bien, pero el que corta, o sea, el que vende, con el mismo cuchillo agarra una cosa, corta Ajá. lo mismo, hay contaminación cruzada. Entonces es importante que todos los alimentos, sobre todo, estén envasados. Perfecto. Generalmente siempre se observa que Ajá. ustedes ven en los lácteos, todos tienen, la mayoría ya vienen. Ya vienen con el loguito. Porque ya hay una reglamentación. Claro, o sea, y aparte de naturaleza, está el bien. alimento lácteo es sin tag. cinta, Bien. cinta. Pero siempre es mejor asesorarse Bien. y estar garantizado de que tienen logo. Bien. ¿sí? Perfecto. Pero también están el caso, por ejemplo, de tanto de las carnes. Por ejemplo, mira, A ver. mira, porque acá tenemos nosotros una porción, pero este ya está totalmente envasado. Claro, ya está Bien. envasado. Esto nos Entonces, asegura de que realmente es un alimento libre de O gluten. sea, si ellos tienen que elegir, es preferible que elijan un alimento Así. antes que este. Claro, ¿me Bien, entiendes? Porque perfecto. también nos está garantizando que está libre de gluten. ¿sí? Hay otra cosa también acá que estamos viendo ahí, todo lo que son los embutidos, algunos tipos de embutidos que muchas veces por ahí hay alguna fiesta tradicional y quieren consumir. Bueno, estas clases de embutido Un tampoco. rico locro. Sí. Pero se puede Se hacer puede locro para hacer, sí se celíacos, puede hacer. claro. Pero esta clase tenemos que ver, si ustedes entran a la página de ALMAT, están autorizados qué alimentos son los que se pueden ¿Y comprar. cuál de estos y qué alimentos tipo, no tiene y qué marcas son los que tienen, Ah, los que buenísimo. están autorizados. Vienen, sí. O O sea, sea, para que entonces, sepa el paciente celíaco O sí sea, existe. a ver, no nos podemos perder el No. locro, ¿sí? Así que bueno, paciente, si usted tiene, o sea, afiliado, si vos tenés celiaquía, bien, consultá la página, bien, que ahí vas a poder saber qué tipo de www.almat. alimentos están efectivamente certificados que no tienen gluten, bien. Bueno, y vamos a ver allá un poquito más de quesos, bien. Sí. Por ejemplo, estos así, con bandejitas son no es recomendable. Esto no es recomendable. Esto sí, ¿ven? Ahí está. Porque ya tienen el logo. Ujú, O estas marcas, ¿ven? claro. Eso sí, o sea, Perfecto. todo lo que sea así envasado, sí, esto que están hacia afuera no. No porque necesariamente tengan, sino para evitar La contaminación cruzada. O sea que nos tenemos que hacer amigos de las bolsitas herméticas Sí. y de los tuppers como para asegurar esa Ah. inocuidad en los alimentos. Bien. Lo mismo pasa en la casa también. Ajá. Cuando llegamos con los alimentos a la casa, saber separar, porque muchas veces hay un solo paciente celíaco en la familia y todos Claro. los demás son normales. Entonces, ¿cómo va a ser? Siempre con las medidas de higiene necesarias, Ajá. poniendo en bolsas herméticas, con sellitos, con títulos, como para que sepan en qué momento se abrió todo, en qué momento se vence. Todo, incluso los todo. vegetales, ¿no es cierto? Todo. Todo. Esto sí, esto de una manera general sí Claro. es importante. ¿sí? Bien. Más ahora por el tema de la cuarentena y todo es muy importante, sobre todo recalcar esto, Ajá. la importancia de la higiene de los alimentos. Cuando llegan, cómo higienizarlo, cómo lavarlo, Ajá. para poder guardarlo de acuerdo a eso recién en la heladera. ¿sí? Perfecto, bien. Por Eso ejemplo, es muy vamos a importante. hacer una ensalada en la casa. Bien. Sí. Yo voy a cortar la lechuga. Primero corto el alimento que va a ser de uso común, por ejemplo. Tenemos Claro. un solo integrante que es celíaco. Entonces cortamos primero ese alimento y vamos separando. ¿Cómo sería en ese caso? No, en el caso de que sea, por ejemplo, para que no sea tan difícil en una Ajá. familia, si quieren hacer una ensalada de verdura y es para toda la familia, como la verdura pueden consumir todo, no va a haber drama. El tema son las tablas que yo utilizo, o sea, los Ajá. utensilios. ¿Por qué? Perfecto. Porque en esa vez, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No voy a comprar aparte para el celíaco uno, para mí otro, que muchas personas lo hacen y no está mal, pero en muchas cuestiones la familia no tiene para comprar todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a saber higienizar bien los utensilios que voy a utilizar, nada Bien. más, ¿sí? Perfecto. Y en el caso de que yo realice una preparación como ensalada de verdura, para toda la familia le viene bien, así que no está mal, ¿sí? Es que, por ejemplo, una preparación, digamos que sería para toda la familia y que no tenga gluten. Por ejemplo,
unas milanesas con ahí el empanado, especial, y podemos hacer con ensaladas de verduras varias, bien, y legumbres. Y el legumbres también es muy importante. Y es muy importante que también tenga en cuenta el paciente que por ahí en la situación económica realmente sí es bastante cara. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con todo esto? Para que no nos salga tan caro, por ejemplo, en el caso de que hagamos un empanado, entonces los mismos panes que nos van quedando, los vamos rayando, o sea, apto para celíacos que nosotros lo hacemos, los rayamos y lo guardamos, y lo vamos guardando, herméticamente. Y herméticamente y con el etiquetado. ¿Y eso requieren, ese tipo de panes requieren ser guardados en heladera? Sí, si yo realmente compro una premezcla y quiero elaborar, por ejemplo, un pan casero celíaco, lo puedo guardar en la heladera o lo puedo frizar por 3 meses que me dura también. Perfecto. Eso sí, pero siempre etiquetado. Etiquetado. Bien, por eso siempre yo les voy a decir, consulten con un profesional nutricionista que comprenda de esta temática para poder asesorarte y darte todos esos tips pequeñitos, ¿sí? Que te ayudan a cuidar tu salud y a la vez ser más eficiente en la compra de estos alimentos. Bien, Débora, ¿algo más le querés contar a nuestros afiliados? No, solamente de que es una patología que no es que se termina el mundo, sino que son cambios de hábitos alimentarios. Lo único que hago es reemplazar las harinas de trigo por otro tipo de harina, ¿sí? No nos llenamos de harinas. No, y después toda la alimentación sigue siendo normal. ¿Sí? Puedo consumir lácteo, puedo consumir carne, puedo consumir verdura, puedo consumir todo. Pueden consumir locro, guiso de lenteja, qué rico. Se puede hacer todo, ¿sí? Y para mayor seguridad, siempre busquen las páginas que sean a nivel nacional, como por ejemplo la de ANMAT. ANMAT, www.ANMAT, y allí van a encontrar todos los listados de todas las marcas, de todos los alimentos que son aptos para celíacos. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Débora. La verdad que aprendí varias cosas. Y nos vemos en el próximo video. Chao.